Mi nombre es Nadia Nayeli César García y estoy cursando la materia de normatividad fiscal. Este video comprende la actividad 1 de la unidad 1, que es Fundamentos de la normatividad fiscal. El propósito de la actividad es comprender los mecanismos que articulan la operación eficiente de la Ley de Ingresos de la Federación. Los subtemas que tomaré como base son las finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. Hablemos también de la Ley de Ingresos. La Ley de Ingresos es el ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros, que permitan cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. Las finanzas públicas. Es el campo de la economía que estudia cómo se manejan los recursos financieros del Estado, involucrando la manera de cómo el gobierno distribuye el gasto público y cómo obtiene recursos a través de impuestos. Los elementos que integran las finanzas públicas son las necesidades públicas, los servicios públicos, el gasto público, los recursos públicos y la renta nacional. Las finanzas públicas implican dos procesos. El primero es la captación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos, y el segundo, la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado. La política fiscal es el uso del presupuesto federal para tratar de influir en la actividad económica de un país. El presupuesto federal tiene dos propósitos: financiar la actividad del gobierno federal e influir en la actividad económica. Los elementos de la política fiscal son impuestos, gasto público y gasto de transferencias. Los impuestos son los pagos o prestaciones que se pagan al Estado de acuerdo a la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, educación, seguridad, etc. Los impuestos directos son los gravados directamente de las personas físicas o morales, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o ICR. Impuestos indirectos, los que recaudan mediante la compra de bienes y servicios, los cuales indirectamente afectan a los contribuyentes, por ejemplo, el impuesto al valor agregado o IVA. La política fiscal ejerce su función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva, que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y la nación. La política del gasto público es el conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite un Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de gasto público. Sus elementos del paquete económico son presupuesto de egresos, Ley de Ingresos de la Federación, miscelánea fiscal, criterios generales de la política económica. La política de gasto público tiene como función la administración gubernamental, servicios de defensa y seguridad, servicios sociales, servicios económicos y servicios de la deuda pública. Los componentes de gasto gubernamental en México son transferencias y subsidios, pagos de intereses, compra de bienes y servicios y gasto de capital. El presupuesto es el documento jurídico contable y de política económica en el cual se consigna el gasto público de acuerdo de su naturaleza y cuantía, que debe realizar en el sector central y el sector paraestatal de control directo, en el desempeño de sus funciones de un ejercicio fiscal. Los elementos de un presupuesto son: presupuesto ingreso de la Federación, es la iniciativa de la Ley de Ingresos, y el presupuesto de egreso de la Federación, que es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto anual de ingreso. Sus principales fuentes tributarias son el impuesto sobre la renta o ICR, impuesto que pagan tanto empresas como las personas por concepto de sus ingresos, el impuesto al valor agregado o IVA, que son los impuestos que pagamos cada vez que se compra algún producto, con excepción de alimentos no procesados, medicina y educación, y grava todo el valor que se le agrega a una mercancía en su proceso de producción. IETU, impuesto empresarial a tasa única. El presupuesto anual de ingreso u otra fuente de financiamiento. Son también los ingresos por concepto de bienes y servicios que produce y presta el Estado, tales como venta del petróleo, derechos, tarifas y concesiones. Su función es: tanto el presupuesto de ingresos como el presupuesto de egresos contemplan el endeudamiento interno y externo del Estado y los precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector público. Dichos componentes suelen afectar los indicadores macroeconómicos, tales como el nivel de empleo, ahorro, inversión, gasto público, gasto privado e inflación y crecimiento. Afecta el nivel de empleo, inversión, ahorro, gasto público, inflación, gasto privado, crecimiento. Esto sería todo. Muchas gracias.